Se acaba de crear en la ciudad Tarbut Tarazona, una agrupación englobada dentro de la red de cultura judía Tarbut Sefarad, que agrupa a más de 150 ciudades de toda España. Mira, Tarbut Sefarad se fundó en el 2007 con la idea de difundir toda la cultura judía en España. En verdad veíamos que había muchísima cantidad de españoles que ignoraban todo el tema judío, aunque en la Edad Media esto estaba lleno de juderías, pero después lamentablemente de la expulsión de 1492 todo el tema judío desapareció el bachillerato, desapareció de los estudios, quedó una mitología antijudía de que solamente los judíos habíamos matado a Jesús y no los aportes que se habían realizado, y entonces un poco para combatir la ignorancia sobre el tema judío lo que había que hacer era comenzar a difundir la cultura judía en todas las ciudades y comenzamos a crear una red. En este momento la red llega a 150 ciudades, estamos hablando solamente de España, porque también tenemos una red internacional de gente que nos quiere apoyar, y es unir a todos los judíos españoles de todo el mundo para que de alguna manera vuelvan a España, vuelvan a conocer las juderías, vuelvan a tener una relación entre los judíos españoles exiliados y sus descendientes después de 1492 con los españoles locales que de alguna manera quedaron aquí y en muchos casos que son descendientes también de conversos que se convirtieron al cristianismo por la persecución. Tarazona es la primera ciudad de Aragón que se ha unido a la red, aunque esperan poder incluir más en breve. Sí, Javier Arbona es el presidente de Tarbut Tarazona hace poco tiempo. Ahora estamos intentando llevarlo a otras ciudades de Aragón. Vamos a ir yendo lentamente, pero bueno, muy firmes en tratar de hacer actividades, sobre todo actividades de cara al público, entrando en la educación, también con los niños. Estamos haciendo actividades en todas las áreas de gastronomía, de música. Entonces, en verdad, lo que hablaríamos de red cultural es muy amplia. No solamente son conferencias o seminarios, sino todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí. Javier Bona es el presidente de Tarbut Tarazona y anuncia una intensa actividad en los próximos meses, aprovechando que la ciudad preside la red de juderías de España. Y durante todos estos meses sí que vamos a hacer cosas para la gente de Tarazona y sobre todo para la que no es de Tarazona, ¿no? Durante de enero a mayo prácticamente, lógicamente por el cambio de ayuntamiento, se van a hacer una serie de actividades que luego deberán continuar porque Tarazona preside la red de juderías hasta el mes de julio, ¿no? Entonces vamos a trabajar con los niños de los colegios, vamos a hacer una exposición sobre el mundo del vino judío, vamos a hacer días de puertas abiertas en la judería con visitas guiadas, cuentacuentos, vamos a hacer actividades gastronómicas con rutas de tapas sefardíes, degustación de vino kosher, conciertos de música, probablemente con grupos, incluso alguno de Tarazona, que haga una adaptación de música judía, y sobre todo lo más importante va a ser el día 1 y 2 de abril, que se va a hacer el encuentro y la reunión, la asamblea anual de la red de juderías en España en Tarazona. Se les va a atender a todos los alcaldes, concejales que vengan de fuera, y también para la gente de Tarazona va a haber mercadillo judío, cursillos para hacer escritura hebrea, amuletos, va a haber visitas a la judería, va a haber comida sefardí, va a hacerse la asamblea, que es muy importante, y para mí lo más emotivo de todo va a ser un homenaje, una placa recuerdo homenaje a la judía de Tarazona, que es ese dulce que de niños comíamos, pero que tiene que ver con una judía de aquí que se llamaba Sol de Amelí y que vivió aquí, que fue muy bella y que dio nombre a ese dulce que durante siglos se ha ido comiendo en Tarazona sin saber que correspondía a la belleza de esa judía, ¿no? Vamos a hacer un homenaje para recordarlo y bueno, intentar pues que Tarazona quede como tiene que quedar, como una ciudad muy importante en España, en el mundo judío, que tiene un patrimonio interesantísimo y que lo que queremos al final es darlo a conocer en España y al mundo judío para que, sobre todo, vuelvo a insistir, Tarazona sea un lugar de encuentro para el turismo judío. El presidente de Tarbut Sefarad ofreció ayer una conferencia ante decenas de turiasonenses para hablar del judaísmo en Jesús de Nazaret. Bueno, lo que voy a intentar transmitir es el pensamiento de Jesús y toda su relación con el mundo judío, con el judaísmo. Ya sabemos que Jesús era judío, pero no es solamente el origen nacional de Jesús, que nació en Judea y es judío, sino cómo pensaba dentro de Judea en el siglo I, dentro de los grupos del pensamiento judío que había en el siglo I, cómo Jesús se insertó en ese movimiento. Entonces, tenemos que ver a Jesús como judío, pero dentro del pensamiento judío del siglo I. Y cómo lentamente el cristianismo recién en el siglo II se dividió del judaísmo y no hay una división inicial en el siglo I. Siempre se cree, lamentablemente, de que judaísmo y cristianismo se dividieron en el siglo I y no es así. Los judíos que seguían a Jesús siguieron siendo judíos, con lo cual la división se realizó en el siglo II.
Mario Sabán contó además que desciende de judíos aragoneses y que el sufijo ico, algo tan maño, forma parte de su lenguaje, aunque él proceda de Turquía. No, nunca. Es la primera vez que estoy en Tarazona. Seguramente mis antepasados probablemente son de aquí, así que para mí es una emoción estar de vuelta en Aragón, porque por lado de mi bisabuela desciendo de los tesoreros de los reyes de Aragón. Claro, que nos quedamos sin dinero porque en 1492 nos expulsaron, pero de todas maneras, bueno, tengo muchos apellidos que tienen que ver con Aragón, ¿no? Por ejemplo, los Benveniste son familias del siglo XI, del siglo X, y pertenecen a todas juderías de Aragón, e inclusive dentro del ladino, del judeo español antiguo, nosotros seguimos hablando el español antiguo y tenemos algunas características derivadas de Aragón. Venía hablando con el presidente de Tarbut Tarazona, de Javier Bona, que en Turquía, mis padres, porque todos mis antepasados expulsados de aquí se fueron al Imperio Otomano, como otros fueron a Francia, otros a Marruecos. Una de las tradiciones es, por ejemplo, llamar en vez de David al niño Davico o Samuel Samuelico. Y entonces yo le decía que recién cuando llegué a Aragón me di cuenta de la influencia aragonesa que tenía mi familia, porque el ico, nadie en Turquía sabe de dónde viene. Simplemente que cuando uno llega a Aragón se da cuenta. Entonces, claro, imagínate la discordancia que hay de que seguimos con tradiciones que no sabemos que son de aquí, ¿no? Por ejemplo, pero de otras autonomías también. Por ejemplo, en mi familia se come también el alioli, la mayonesa de ajo. Entonces, claro, y nosotros no sabíamos de dónde venía. Entonces vuelvo aquí y me doy cuenta. Por eso cuando a mí me dicen dónde nació, y bueno, hace 500 años tuve que haber nacido aquí. Pero como me expulsaron, nací fuera, ¿no? En los próximos meses se multiplicarán las actividades relacionadas con el pasado judío de la ciudad, una ocasión única para dar a conocer Tarazona y conseguir atraer más turismo.